Para lograr conseguir una virtud es necesario amarla y estimarla mucho. En filosofía se enseña este principio: nadie ama lo que no conoce. Nadie se entusiasma por aquello que no aprecia. Por eso, si deseamos llegar a tener alguna virtud o modo excelente de obrar, es necesario que fomentemos en nuestro corazón un gran amor hacia esa virtud y que en el cerebro tratemos de formarnos una verdadera admiración hacia dicha cualidad. Si logramos esto, la voluntad se moverá y tratar resueltamente de conseguirla, y a esforzarse por vencer las dificultades que se presenten y aguantar con valor las penas y contrariedades que la consecución de dicha virtud exija. Doble ganancia. Resulta que si nos entusiasmamos por una virtud y trabajamos por conseguirla, junto con ella iremos consiguiendo otras virtudes más, porque ellas están sumamente unidas entre sí. Lo que se hace en favor de una resulta en favor de otra, y el trabajo que se hace por conseguir una virtud sirve muchísimo como preparación para adquirir otras varias cualidades más. Así, por ejemplo, quien se esfuerza por obtener la paciencia con esto irá obteniendo también la amabilidad, y quien se ejercita en la humildad irá consiguiendo al mismo tiempo la mansedumbre. Y al practicar la mortificación se va adquiriendo de manera admirable la virtud de la castidad. Cada virtud que crece y se perfecciona, va perfeccionando a su vez otras virtudes. Y por lo tanto salimos ganando enormemente cada vez que tratemos de crecer y progresar en alguna virtud. Cultivar el afecto y la admiración. Es de especial importancia que tratemos de aumentar nuestro afecto e inclinación hacia la virtud que deseamos conseguir o aumentar. Este afecto y admiración se consiguen pensando frecuentemente en cuán agradable es para Dios esa virtud, cuán bella y excelente es en sí misma y cuán útil y provechosa es para quien la practica. Para esto ayuda bastante leer algún escrito que pondere esa virtud. Así San Bernardo se entusiasmó grandemente por la virtud de la generosidad en dar limosnas al leer los sermones maravillosos de San Juan Crisóstomo y de San Basilio acerca de los enormes frutos que se consiguen ayudando a los necesitados. Miles, y hasta diríamos millones, de personas han logrado conservar la santa virtud de la pureza, o recuperarla si la habían perdido, al oír explicar las grandezas y maravillas de esa virtud, o al leer escritos que la alaban y presentan su gran valor. Hacer plan de combate. Cada mañana hay que preguntarse: ¿qué voy a hacer hoy por crecer en esta virtud que me he propuesto conseguir este año? ¿Qué peligros se me podrán presentar en el día de hoy? ¿Cómo podré vencerlos o evitarlos? Es necesario concentrar todas las fuerzas físicas, emocionales y espirituales, y enfocarlas hacia la consecución de esa virtud. Esto produce una fuerza irresistible. Es convenientísimo poner el corazón entero, o sea toda nuestra personalidad al servicio de la concusión de la virtud que deseamos obtener. A la gente se le vuelve imposible adquirir ciertas virtudes, no porque no tengan capacidad para obtenerlas, sino porque les falta una consagración total y perseverante al esfuerzo por llegar a poseerlas. No alcanza resultados verdaderamente positivos quien solo trabaja a medias y con desgano por llegar a tener lo bueno que desea. Aquello que deseamos intensamente, si es para nuestro bien, tarde o temprano lo podremos obtener de la bondad de Dios. Los sabios dicen: cuidado con lo que desea, porque si le conviene, lo va a conseguir, si no se cansa de tratar de conseguirlo. Buscar modelos. Para adquirir una virtud es muy conveniente buscar ejemplos de personas que la han practicado. A quien desea triunfar en una profesión le aprovecha leer biografías y estudiar la vida de personas que han ejercido con éxito esa profesión. Y lo mismo sucede con las virtudes. Y qué mejores modelos que la vida de Jesús y de los santos. Así que si la virtud que se desea conseguir es la pureza o castidad, leamos y recordemos por ejemplo los casos de José en Egipto, que prefiere perder su alto empleo e ir a la cárcel con tal de no cometer un pecado de impureza, y después Dios lo recompensó haciendo que llegara a ser primer ministro del país, o el ejemplo de la casta Susana, de la cual narra el libro de Daniel, que prefirió ser condenada a muerte injustamente pero no aceptó cometer una falta contra la virtud de la castidad, y Dios hizo luego que se reconociera su inocencia. El caso de Santa Inés, que a los solo 12 años ya llegó a ser una heroína de la santa virtud de la pureza y por los siglos ha sido venerada y glorificada en la Iglesia católica. Y si se trata de conseguir la virtud de la paciencia, pensemos en los ejemplos del santo Job, que al perder todos sus bienes y su salud no pecó con la lengua y decía: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y sobre todo en el ejemplo admirable de nuestro Señor Jesucristo en su santísima pasión y muerte, que acepta todos los sufrimientos ofreciéndolos por la salvación de las almas, y se calla cuando le inventan las más terribles calumnias, y cuando cometen contra él las más espantosas injusticias. ¿Quién no se admirara a sufrir con paciencia en silencio, después de meditar tan sublimes ejemplos? Un remedio prodigioso. La experiencia de muchos siglos ha enseñado que uno de los medios más provechosos que existen para enamorarse de una virtud y entusiasmarse por practicarla es recordar las frases de la Sagrada Biblia que hablan en favor de dicha virtud.
Grandes maestros de espíritu aconsejan copiar varias de esas frases y ojalá aprender algunas de memoria y recitarlas frecuentemente hasta que lleguen a formar parte de nuestro haber intelectual. Así, por ejemplo, si la virtud que deseamos poseer es la fe, podemos recordar frases como estas: según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Mt 15, 28. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte que se traslade de aquí y se vaya al mar, y les obedecería. Mt 17, 20. Tengan fe en Dios. Cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han conseguido, y lo conseguirán. Mc 10, 24. Todo es posible para quien tiene fe. Mc 9, 23. ¿Por qué tener temor, gente de poca fe? Mt 8, 26. Es un ejercicio verdaderamente provechoso y agradable el seguir buscando en las Sagradas Escrituras otras frases que hablan acerca de la fe o de otras virtudes. Encontraremos tesoros, progresaremos espiritualmente. Si lo que tratamos de conseguir es la paciencia, recordemos por ejemplo estas frases: la persona que tiene paciencia, vale más que quien logra dominar una ciudad. PR 16, 32. Con su paciencia lograrán salvar su alma. CF. LC 21, 19. Una de las señales para ser buen apóstol es tener mucha paciencia. CF. 2Co 12, la caridad es paciente. CF. 1Co 13. Jaculatorias. En las guerras antiguas se llamaban jáculas, o algunas flechas encendidas que se lanzaban para propagar incendios o llevar mensajes en pleno combate. Ojalá estas pequeñas frases de la Sagrada Escritura nos sirvan como jaculatorias, o flechas encendidas que enviamos al cielo para llevar nuestros mensajes a Dios, pidiendo su ayuda y protección para lograr que en nuestra alma se encienda un verdadero fuego de amor y de entusiasmo acerca de las virtudes que deseamos conseguir. CAPITULO 34. Que en el combate espiritual, no adelantar es retroceder, y no crecer es disminuir. En el combate por adquirir las virtudes tenemos que tener siempre presente el lema de los grandes formadores de personalidad: en lo espiritual, el no adelantar es retroceder y quien no crece se va enanizando. El Papa San Gregorio Magno repetía: recordemos que en la lucha por ser mejores, si no avanzamos hacia adelante, retrocedemos hacia el abismo, y si nos detenemos en el camino, nos sucede como a la esposa de Lot, nos convertimos en estatuas que ya no crecen. Cuidado con ser momias. Las momias o cadáveres secos que se han encontrado en Egipto y en otras partes, llevan siglos y siglos sin crecer ni un centímetro. Como los dejaron cuando los embalsamaron, así se encuentran ahora después de tanto tiempo. Algo parecido le puede suceder a quien deja de luchar por progresar en la virtud y por disminuir sus defectos y pecados. Personas hay que parecen haber echado entre hielo sus virtudes, sus defectos, sus cualidades y sus malas inclinaciones, después de años y años se conservan tal cual eran al principio de su vida de espiritualidad. ¡Qué lástima! Les sucedió como a las momias. Es verdad que no se pudrieron, pero tampoco han tenido ningún crecimiento. Y en lo espiritual no crecer es disminuirse. El empleado que no empleó el talento. A las personas que dejan de luchar y esforzarse por ser mejores y por crecer en la virtud, les puede pasar lo que Jesús dijo que le sucedió al empleado perezoso que recibió un talento. Esa parábola del empleado perezoso es una invitación a la actividad, a atreverse. Al decir Jesús que el empleado que no trabajó su talento fue castigado, no anuncia ninguna injusticia por parte de Dios, sino que avisa seriamente que a cada uno se le exigirá según la capacidad que tiene de obrar. Aunque alguien crea que las capacidades que ha recibido son muy poquitas, solo un talento, recuerde que al empleado del talento también se le habría dicho como al de los 5 talentos: venga y entre al reino de su Señor, si se hubiera esmerado por hacer producir lo que recibió. Pero buscó excusas, amó más su propia comodidad que el bien que habría podido hacer y conseguir. No se amargó la vida. Demostró poquísimo interés por hacer producir aquello que había recibido del Señor, y Jesús lo llamó empleado malo y perezoso. Y ese mismo Jesús va a ser nuestro juez. Que no nos tenga que decir algo parecido. Quien deja de trabajar por ser mejor, dejará de recibir muchas gracias y ayudas espirituales que le iban a llegar del cielo si se esmeraba por luchar con entusiasmo por mejorar su modo de obrar. Quien se detiene se enfría. Cuando vamos subiendo una empinada montaña y empezamos a sentarnos en la orilla del camino para descansar, el guía nos dice: cuidado, si se detienen, se enfrían y pierden el entusiasmo. Lo mismo sucede en el camino espiritual. Dejar de ascender trae mucha pérdida de ánimo y un enfriamiento muy dañoso en el espíritu. La práctica produce felicidad. Un gran actor decía que si se dejaba de ensayar unos días ya sus oyentes lo notaban o por lo menos lo notaba él mismo, y en cambio muchísimos artistas declaran que el trabajar todos los días por progresar en su propio arte les va produciendo un gusto, una facilidad y un progreso que los admira. Eso mismo sucede en la virtud.
Si trabajamos día por hacer algo a favor de la virtud que estamos tratando de conseguir y en contra del vicio que queremos evitar, iremos consiguiendo una facilidad muy consoladora para crecer en el bien y lograr hacerlo con mayor gusto y provecho. Muchas penas y dificultades que se encontraban al principio de esta dura labor espiritual, se irán disminuyendo hasta llegar así a desaparecer, a base de practicar y de no dejar nunca de practicar actos de virtud y que ejerciten y hagan crecer nuestras buenas cualidades. Lo haremos de verdad ahora en adelante. ¿Han visto a alguien que se esmera por cumplir bien lo que tiene que hacer? No quedará entre los últimos. Estará entre los primeros. Proverbios. Capítulo 35. Hay que exponerse al combate para adquirir valentía, agilidad y fuerza de voluntad. Ninguna cualidad crece si no se ejercita, y muchas cualidades se van disminuyendo y debilitando por falta de ejercicio. Por eso es necesario no dejar pasar ninguna ocasión que se presente de ejercitar alguna virtud. Y tengamos cuidado para no huir de aquellas ocasiones que son contrarias a nuestras malas inclinaciones, porque mediante estas ocasiones se puede llegar a un gran crecimiento y perfección en las cualidades y virtudes que queremos cultivar y conseguir. Una excepción, en lo único que no podemos ni debemos jamás exponernos a las ocasiones, es lo que se refiere a la santa virtud de la pureza o castidad. En eso quien se expone cae irremediablemente. Es inútil acercar un papel a una llama encendida y decir, no quiero que se queme. Por más fuerza de voluntad que tengamos, el papel se enciende. Las pasiones impuras son tan esclavizantes y enceguecedoras que nos derrotan cada vez que nos expongamos a la ocasión de pecar. En este campo no queda sino una solución, huir, alejarse, apartarse del peligro. Pero en otras virtudes sí podemos exponernos al ataque. Por ejemplo, en la paciencia. Cuentan de una santa muy famosa que cuando iba a los hospitales a atender enfermos pedía que le dejaran cuidar a los más desagradecidos, asquerosos, maleducados y malgeniados, porque así podía ejercitarse más en la virtud de la paciencia. Y es que nadie va a crecer en la paciencia si no hay quien le ofenda y le lleve la contraria. A Jesús lo hicieron crecer más en santidad los que lo insultaron, lo abofetearon, lo escupieron, lo azotaron y crucificaron, que los que le cantaban el Hosana. Porque los que lo ofendieron le permitieron practicar en grado heroico la santa virtud de la paciencia. Si no aceptamos tratar con gentes que nos tratan mal, ¿cómo vamos a adquirir la virtud de la paciencia? Los oficios canciones. Uno de los modos más prácticos para ir creciendo en la paciencia es aceptar oficios canciones y monótonos, ocupaciones incómodas, con superiores o compañeros que nos tratan mal, y dedicarnos a esas tareas con alegría y perseverancia. Ese tener que hacer todos los días a las mismas horas los mismos oficios agotadores y que no tienen ningún atractivo, es lo que el Evangelio llama, la cruz de cada día, LC 9:23. Y si no nos resignamos a aceptar estos trabajos, nunca aprenderemos a padecer con paciencia. Las humillaciones. Nadie llega a la humildad si no tiene quien le humille. Por eso decía una gran mística que ella les tenía compasión a las personas a las cuales todos las trataban sumamente bien y nadie las trata mal, porque, ¿cómo hacen entonces para ser humildes si de nadie reciben humillaciones? Oh, cuánto creció nuestro Redentor en humildad cuando fue comparado con el asesino Barrabás y la gente prefirió a ese criminal antes que a Jesús, y cuando fue coronado como rey de burlas, y paseado por las calles vestido de loco, y crucificado entre dos ladrones, abofeteado, escupido y despreciado con las peores burlas. Con razón decía San Ignacio de Loyola, si en el sitio donde vivo nadie me humilla, me vestiré de loco y me iré por las calles para que las gentes me humillen y me insulten y así pueda practicar la virtud de la humildad. No huyamos de los que nos humillan. Su trato nos santifica. El luchador bisoño. Cuando un soldado empieza a entrenarse para la guerra o un luchador olímpico comienza a prepararse para sus futuras lides en los estadios, los ponen a entrenarse con otros luchadores más veteranos que ellos, y con más técnicas y habilidades. Sufren caídas, derrotas, golpes y hasta heridas y a veces les parece que nunca van a lograr salir triunfadores, pero entrenan y van adquiriendo tal facilidad para combatir que cuando menos piensan resultan vencedores. Así en la virtud, si no nos cansamos y dejamos de entrenarnos, un día formaremos parte del grupo de los triunfadores. Ni el que siembra es nada, ni el que cultiva. Es Cristo el que concede los frutos y la cosecha. San Pablo. Capítulo 36. Que para aprender a triunfar hay que aceptar las ocasiones que se presentan para combatir y no de ISGUSTARSE por aquello que va contra nuestras inclinaciones. Para aprender a triunfar en cuanto a la virtud no basta con exponerse al combate, sino que hay que aceptar también y hasta con alegría aquellas cosas que se oponen a nuestras inclinaciones, sabiendo que cuanto más penosas y dolorosas nos resulten, tanto más provechosas llegarán a ser para nuestro adelanto espiritual.
Y si imploramos constantemente la gracia y las ayudas de Dios, nada nos parecerá imposible de soportar y todo redundará a favor de nuestra perfección. Doble efecto de la oración. Cuando le rogamos a Dios que nos conceda una virtud, le estamos pidiendo también que nos conceda los medios para obtenerla. Si nos disgustamos porque nos envía esos medios, entonces ya estamos haciendo inútil la oración, porque por un lado pedimos una virtud y por otra no queremos que se nos conceda la manera de ponerla en práctica. Así, por ejemplo, cuando pedimos la virtud de la paciencia, lo más probable quizás, o sin quizás, será que Dios nos enviará sufrimientos, contrariedades, ofensas de personas, asperezas en el trato que nos dan, disgustos y otros medios que hacen crecer mucho la paciencia. Y si le rogamos a nuestro Señor que nos conceda la virtud de la humildad, seguramente que Él permitirá que nos lleguen humillaciones y tratos duros y hasta debilidades que nos desprestigien un poco. Es que sin humillaciones jamás seremos humildes y sin contrariedades nunca adquiriremos la paciencia. Muchas de las más admirables virtudes son fruto de adversidades que Dios permite que nos lleguen, las cuales sí se sufren aceptando la voluntad del Señor, contribuyendo maravillosamente para formar en nosotros las virtudes que más estamos necesitando. Dominarse en lo pequeño. Todo director espiritual que sea verdaderamente sabio, insiste en que las grandes virtudes se consiguen a base de ir mortificando la voluntad en pequeñas ocasiones en detalles casi insignificantes, porque las victorias que obtenemos contra nosotros mismos en las grandes ocasiones son más gloriosas, pero las que alcanzamos en las pequeñas ocasiones son incomparablemente más frecuentes. Aceptar lo que sucede. Hay que partir de un principio enseñado por San Pablo y que nunca nos cansaremos de repetir: todo sucede para bien de los que aman a Dios. Rm 8, 28. Todas las cosas que suceden en este mundo las permite Dios para nuestro beneficio, utilidad y provecho. Al final de nuestra existencia veremos cómo Dios escribió derecho con renglones torcidos, y lo que nos parecía que era para nuestro mal, resultó ser para nuestro bien. Aceptar lo que Dios permite. Alguien dirá: pero ¿cómo va a venir de Dios lo que es malo y pecaminoso, si Él aborrece la iniquidad y la maldad? Claro está que esto no viene de Dios, pero si lo permite Dios. Él podía muy bien hacer que eso no sucediera. Pero si permitió que nos sucediera y nos ama inmensamente, por algo habrá permitido que nos haya sucedido. A Job los que le quitaron sus bienes eran ladrones y los que le mataron sus empleados eran unos asesinos, pero él no se dedicó a echarles la culpa a ellos, sino que exclamó: Dios me los dio, Dios me los quitó, bendito sea Dios. A Jesús los que lo crucificaron y azotaron eran unos malvados, pero él decía: Padre, si no es posible que se aparten de mí estos sufrimientos, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No dice, lo que quiere Pilato o lo que quiere Caifás, sino, lo que quieres tú. Porque era el Padre Dios el que permitía que esto sucediera, y era para gloria de Jesús y salvación nuestra. ¿Y si los ataques vienen de los que nosotros hemos favorecido? Algunos dicen: yo sí aceptaría con paciencia que me ofendieran y me trataran duramente las personas a las cuales no les he hecho ningún favor. Pero lo que no puedo tolerar es que las ofensas y menosprecios me las hagan personas que yo he favorecido y ayudado. Ante esta situación hay que recordar quiénes fueron algunos de los que ofendieron a Jesús. Por ejemplo, Judas, uno que durante 3 años lo había visto hacer saltar a los cojos, cantar a los mudos, ver a los ciegos, y quedar libres a los endemoniados. Le había escuchado a Jesús los más bellos y conmovedores sermones que se han pronunciado en el mundo y había presenciado día por día y hora por hora lo que es la vida y el comportamiento de un ser totalmente santo. ¿Y qué hizo este hombre que había recibido del Redentor el honor más grande de la tierra, ser uno de sus 12 apóstoles? Pues venderlo por 30 monedas y entregarlo con un beso traidor. Y Pedro lo negó 3 veces con juramento. ¿Y cuándo fue eso? La noche en que había recibido de manos del mismo Jesús la primera comunión, la noche misma en que había sido ordenado sacerdote. Él, que había recibido el inmenso honor de ser nombrado jefe de la Iglesia y reemplazo visible del mismo Cristo, cuando éste dejara de estar visible ante la gente. ¿Y qué dijo Jesús ante tamaña ingratitud? Pues nada menos que esto tan sublime: Pedro, he rogado por ti. Si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En estos 2 casos sí que pudo Jesús repetir lo que dice el Salmo 55, si fuera un enemigo el que me atacara, trataría de esconderme de él. Pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Si al Hijo de Dios le sucedió que le fallaron sus más íntimos amigos, ¿qué diremos nosotros que somos unos miserables pecadores? Mucho más nos merecemos, por nuestras maldades. Lo que me disgusta es que las ofensas me las hacen gentes muy pecadoras. Existen personas que protestan porque los sufrimientos les llegan de gentes muy enemigas de Dios, y exclaman que esto no puede venir de la voluntad de nuestro Señor, pues Él aborrece a quienes viven obrando el mal.
Pero recordamos quiénes fueron los que atacaron a Jesús, el mismo Satanás que lo llevó a la parte más alta del templo para proponerle que se lanzara desde allí por orgullo y vanidad. Herodes, impuro y escandaloso, que lo vistió de loco y se burló de él. Caifás y Anás, que eran unos envidiosos y avarientos, que odiaban con toda el alma. Sí. Jesús aceptó los sufrimientos que le venían de personas tan malvadas, ¿no vamos a aceptar también nosotros los padecimientos que nos llegan de gentes que son más débiles que malas? Y las tentaciones, algo que seguramente no desearíamos tener de ninguna manera y nunca, son las tentaciones, especialmente aquellas que más nos humillan. Esos sentimientos inconfesables que no somos capaces de hacer que no nos lleguen. En este caso sí que se necesita valor, paciencia y resignación para no protestar contra lo que nos está sucediendo. Y recordar lo que Dios le respondió. Y recordar lo que Dios le respondió a San Pablo cuando este apóstol le rogaba con tanta insistencia que le alejara aquel aguijón de la carne que lo abofeteaba. Le dijo el Señor, te basta mi gracia y mi ayuda. Porque en la debilidad brilla mejor mi poder, cf. 2 Cor 12, 9. Ciertas tentaciones nos hacen progresar más en humildad y en paciencia que muchos sermones, y nos van convenciendo hasta la saciedad de aquello que decía Jesús, sin mí nada pueden hacer. La tentación no nos hace más débiles, pero sí descubre todo lo miserables y débiles que somos. Y si Dios no llega con sus ayudas muy especiales, tendremos que repetir con el salmista, antes de sufrir tentaciones yo decía, no vacilaré jamás. Pero retiraste tu mano, Señor, y caí en el más profundo abismo. Parodiando lo que exclamaba el santo Job, repitamos en tiempo de tentación, si recibimos de Dios los bienes que nos consuelan, ¿por qué no aceptar también las tentaciones humillantes que Él permite que nos lleguen? Dios sabe sacar bienes hasta de los mismos males. Todo sucede para bien de los que aman a Dios, RM 8. CAPITULO 37. Aprovechar toda ocasión para crecer en toda virtud. Los adultos comerciantes aprovechan hasta las más pequeñas ocasiones que se les presentan para conseguir ganancias y aumentar así su capital. Algo parecido deberíamos hacer nosotros en cuanto a las virtudes, no dejar pasar ninguna ocasión que se presente, sin conseguir alguna ganancia en alguna virtud, y así ir aumentando nuestra santidad y el premio para la eternidad. Una principal y muchas secundarias. Hemos venido insistiendo en que en cada época de la vida hay que proponerse conseguir alguna virtud, poniendo en su consecución mayor esfuerzo que el que se les dedica a las demás, porque esa virtud la estamos necesitando más que las otras. Pero esto no quiere decir que dejemos de tratar de crecer en toda otra virtud. Hay que hacer como los buenos estudiantes que se proponen especializarse en una ciencia determinada, que es la que más les va a servir en su futura profesión, pero no por ello dejan de estudiar también varias ciencias más. Algunos ejemplos. Supongamos que nos critican por una buena acción que hemos hecho con buena intención. Esta es una buena oportunidad para practicar la virtud de la rectitud de intención, que consiste en no preocuparnos sino de lo que opine Dios, y no de lo que opine la gente. O que nos dan una corrección con palabras duras y hasta ofensivas, o nos niegan de manera fría y áspera un favor que pedimos. Qué buena ocasión para practicar la virtud de la humildad. Y si un alimento está desabrido o desagradable y la comida no es de nuestro gusto y es escasa y mal preparada, o servida de mala gana. Maravillosa ocasión para practicar la virtud de la templanza o mortificación. Y cuando nos llega algún dolor o enfermedad, qué mejor ocasión para cultivar y hacer crecer la virtud de la paciencia. ¿Y qué debemos pensar entonces? Supongamos que nos tratan mal o nos sucede algo desagradable. Pensemos entonces, no hay castigo alguno que pueda igualarse a mis culpas. Muchísimo más es lo que merezco por tantas maldades que hemos cometido. Cuando un pobre nos pide una limosna y no sentimos mucho deseo de darla, recordemos lo que dice el libro de los Proverbios, quien da al pobre, le presta a Dios, y Dios le devolverá, y pensemos, voy a dar a este pobre, y el buen Dios me sabrá devolver todo multiplicado. Si nos llegan contrariedades y las cosas suceden de manera muy distinta a la que deseábamos, pensemos, en nuestro Señor el que ha permitido estos males que me suceden. Él me ama y si permite que sucedan es seguramente porque de ellos va a sacar un gran bien. La mosca y la leche. Los campesinos cuentan que 2 moscas cayeron en una taza de leche. La una se desanimó y se dejó ahogar, pero la otra pataleó y movió tanto sus paticas que logró formar nata y se sentó sobre dicha nata y consiguió sobrevivir. Así nosotros, cuando llegan los momentos difíciles y amargos podemos tener 2 modos de obrar, el uno, desanimarse y dejarse derrotar. El otro, tratar de sacarle la mayor ganancia posible a esa dolorosa situación, patalear, o sea esforzarse por superar esa situación difícil, y así lograr conseguir victorias en la tierra y premio en el cielo. El que fue atacado a limonazos.
Dicen que un actor principiante no supo actuar en el teatro de manera que agradara al público, y los asistentes llenos de disgusto salieron a la calle, compraron limones y vueltos al escenario lo atacaron a limonazos. Y el paciente actor recogió todos los limones, los puso en una carretilla, salió a la calle, los vendió y así consiguió sus buenos centavos. ¿No será esta una figura de lo que nosotros podemos hacer cuando la vida nos ataca con incomprensiones, amarguras y malos momentos? Recoger todo esto y hacer una buena limonada ofreciéndolo todo a Dios con la mayor paciencia que nos sea posible. CAPITULO 38. Que es necesario hacer un plan de vida. Tratar de CUMPLIRLO cada día y no imaginar jamás que ya lo estamos cumpliendo exactamente. Muchísimas personas que se han dedicado a educarse a sí mismas, han constatado que uno de los medios que más ayudan a progresar en la virtud es el hacerse un plan de vida y esforzarse día por día para cumplirlo lo mejor posible. Es necesario proponerse darle una gran importancia a llegar a ser, una persona virtuosa, alguien que se dedica a obrar el bien y a tratar de tener contento a Dios, y concederle más valor a esto que a cualquier título de honor o de gloria. Desde ahora mismo hay que proponerse trabajar en la propia personalidad y hacer el propósito de no dejar un solo día de luchar por conseguir la propia perfección. Algo que no es fácil. Los principiantes se imaginan que el crecer en perfección no les va a resultar difícil porque como creen saber qué es lo que deben hacer y evitar, no ven por qué no van a ser capaces de hacer lo uno y evitar lo otro. Pero muy pronto se darán cuenta de que esa tarea emprendida es mucho más difícil de lo que se habían imaginado y de lo que su engañoso optimismo les decía. Mientras dirigen toda su atención a evitar una falta les sorprende otra, sus malas costumbres antiguas se aprovechan de sus descuidos y les hacen jugadas muy dañinas, sus malas inclinaciones resultan a veces más fuertes que su voluntad y más astutas que su inteligencia, y llegan a convencerse de que no basta tener buena voluntad y deseo de ser mejor, sino que se necesita una gracia o ayuda especial de Dios, vez por vez, y hay que repetirle 1000 y 1000 veces a Jesús lo que los enfermos le decían suplicantes. Señor, si quieres, puedes curarme. Y él nos responderá muy frecuentemente lo que tantas veces dijo a los que iba a curar, sí, quiero. Quedas curado. Una lista importante, hay que hacer una lista de las virtudes que nos parecen más importantes y que más necesitamos conseguir, y dedicarse a repetir y repetir actos de esas virtudes hasta irse formando la costumbre de obrar conforme a ella. Pero no afanarse por conseguirlas todas de una vez, sino una tras otra. La adquisición de la virtud anterior facilita la de la siguiente. Los maestros en arte aconsejan siempre hacerse un plan de lo que se va a hacer o conseguir. Así hay que hacer en lo espiritual, trazarse un plan, que es lo que deseo obtener. ¿Cuáles virtudes quiero practicar? ¿Cómo las estoy practicando? ¿Qué éxitos y qué fracasos voy teniendo en su consecución? Quitar malezas. El que trabaja en una finca extensa no se propone de una vez acabar con todas las malezas de su finca, sino que las va arrancando poquito a poco, hasta ir despejando de malas hierbas el campo. Así hay que hacer en el alma, proponerse poco a poco ir eliminando esas faltas que cometemos contra las virtudes que tratamos de practicar e ir arrancando las que van volviendo a aparecer. Y para esto decir frecuentes oraciones jaculatorias encomendando al Señor que nos ayude e ilumine. Impresionantes descubrimientos. Si nos examinamos frecuentemente acerca del modo como estamos cumpliendo nuestro plan de vida nos vamos a sorprender al encontrar en nosotros mismos muchas más faltas de las que habíamos esperado, pero tendremos también la satisfacción de comprobar que poco a poco va disminuyendo el número de nuestras faltas. Jamás creer que ya hemos llegado. No debemos persuadirnos nunca de que hemos adquirido un grado eminente de virtud, o que hemos triunfado enteramente de alguna pasión. Esto nos llevaría a dejarnos llevar por el orgullo, a descuidar nuestras defensas y a tener luego las más humillantes caídas. Sigamos el consejo del apóstol, quien está en pie, tenga mucho cuidado para no caer, 1 Cor 10:12. CAPITULO 39. Que quien desea obtener victorias en el combate espiritual tiene que aceptar recibir heridas, sufrir dolores, tener caídas y padecer desilusiones. Los dos caminos de Hércules. La antigua leyenda contaba que cuando el futuro campeón Hércules era todavía muy joven, una vez soñó que se le presentaban dos caminos, el uno ancho, fácil en suave descenso, lleno de rosas sin espinas, de restaurantes y bailaderos, de juegos y de delicias, y tenía un letrero que decía, este es el camino de la facilidad y del no esfuerzo. Por él se llega a la ruina y al fracaso. Luego vio otro camino angosto, en subida, lleno de pedregales ásperos, y de matorrales espinosos, sin bebidas fáciles a la mano, ni descansos muy refrescantes, y un letrero decía, este es el camino de la dificultad y del esfuerzo, de la lucha por mantenerse bueno. Lleva a la cumbre de la perfección y de la santidad. Y cuenta la leyenda que Hércules al despertar se propuso seguir siempre el camino de la dificultad y del esfuerzo y que llegó a ser campeón mundial.
Los dos caminos de Jesús. 500 años después del sueño de Hércules, vino Cristo y nos dejó esta advertencia de enorme importancia: tengan cuidado para que viajen siempre por el camino angosto de la dificultad, porque ancha es la vía y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que caminan por allí, pero qué dificultosa es la vía y qué angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y qué poquitos son los que viajan por esa vía. Mt 7:13. Por eso tenemos que tener cuidado para no escuchar las voces de los enemigos de nuestra santidad que quieren que evitemos todo lo que sea difícil o nos haga sufrir. Eso sería un engaño muy perjudicial. Los pequeños sufrimientos van preparando para los grandes. Cuentan de un rey de la antigüedad que para evitar que algún día lo quisieran envenenar se fue acostumbrando a tomar cada día alguna pequeña dosis de antiveneno. Y más tarde, cuando en un momento de desesperación y desánimo quiso suicidarse tomándose un veneno, ya no logró envenenarse porque su organismo estaba entrenado para resistir. Algo parecido sucede a quien se va acostumbrando a sufrir con paciencia y por amor a Dios las pequeñas dificultades y contrariedades que le van llegando cada día. Cuando le lleguen las penas enormes y las catástrofes, ya tendrá su voluntad tan fortalecida que será capaz de resistir sin desanimarse ni rendirse. Una regla muy provechosa. Algo que produce gran paz y serenidad es acostumbrarse a aceptar de buena gana siempre y en todo lo que Dios permite que suceda. Nunca llueve demasiado ni hace demasiado calor, sino que cae la lluvia que a Dios le pareció bien que cayera y hace el calor que nuestro Señor dispuso que hiciera. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios haya dado la orden de que se cayera. Y lo que este Padre misericordioso permite que les suceda a sus hijos que tanto ama, seguramente es para el bien de ellos. Buen negocio. Una santa decía: siempre me sucede lo que yo quiero que me suceda. Y alguien le dijo: eso es imposible, porque en la vida a todos nos suceden cosas que no quisiéramos que nos sucedieran. Y ella respondió: es que yo quiero siempre lo que Dios quiere y permite. Y como únicamente sucede lo que Dios permite que suceda, así sucede siempre lo que yo quiero. Como deberíamos tener muchas veces en nuestros labios aquella bellísima oración de Jesús en el huerto: Padre Celestial, que no se haga lo que mi naturaleza humana desea, sino lo que quieres tú. MC 14:36. Y los pecados y tentaciones. Nuestros pecados no son voluntad de Dios sino fabricación nuestra. Pero hasta de ellos puede sacar bienes nuestro Señor porque nos vuelven más humildes, más comprensivos con los débiles y nos hacen sentir más necesitados del perdón y de la ayuda de Dios. Pero debemos odiarlos y aborrecerlos siempre. Y las tentaciones, estas sí que son una cruz pesada, cansona y dura de llevar. Nos atacan como perros rabiosos en todos los caminos de la vida. Ladran y aúllan ante la puerta de nuestra alma como lobos buscando una presa para destrozar. Como moscas cansonas e inoportunas zumban en nuestros oídos frecuentemente. Quisiéramos no tenerlas y nos llegan. Desearíamos vencerlas y nos derrotan. Como murciélagos tenebrosos revolotean frente a nuestros ojos constantemente. Cuando arde el fuego de la lujuria, la carne se revela como una loca enfurecida. Hasta los más grandes santos como San Pablo tuvieron que suplicarle a Dios que les alejara este aguijón de la carne que los abofeteaba. Afortunadamente también para todos los que las sufrimos dijo Jesús: vengan a mí todos los que están agobiados que yo los aliviaré. Mt 11:28. Y a cada uno nos repite lo que le dijo a San Pablo: te basta mi gracia. Que en la debilidad brilla más mi poder. Cf. 2:12-9. Debilidad total. ¿Cuántas veces pensamos que vamos a tener un día perfecto? No se ve ninguna nube en el horizonte. Y se presenta una ocasión y ya no nos detenemos, y no oponemos ninguna resistencia y no pensamos en las consecuencias de nuestra maldad. A los pocos momentos quedamos fuera de combate. Del máximo deseo de no pecar pasamos, enseguida, al pecado. No somos capaces de hacer llegar a la memoria el recuerdo de las amarguras que nos trajo la falta pasada. Estamos sin defensa ante la primera excitación. A nuestra mente no acuden las tremendas consecuencias que nuestra falta va a tener. Creemos que ahora sí seremos capaces de controlarnos y fracasamos una vez más. No nos queda sino una solución: lanzarnos como un cohete a las alturas a buscar la ayuda de Dios. Lo que dijo una santa. Un alma de elevadísima espiritualidad decía: vi que me rodeaba una gran cantidad de enemigos espirituales con toda clase de armas mortíferas y yo no tenía por dónde huir sin que me hirieran gravísimamente, y entonces clamé al Señor y Él extendió su mano, me sacó de allí y me dijo: confía en mí y te libraré. Hagamos algo semejante en los momentos de tentación y ofrezcamos al Señor este sufrimiento tan molesto y humillante de sufrir continuos ataques espirituales y recordemos que la ventaja de sufrir tentaciones es que nos conservan comprensivos con los demás. Y los recuerdos amargos y las desilusiones. Otro de los sufrimientos que nuestro Creador permite que tengamos que padecer es el recordar lo triste y humillante y doloroso que nos ha sucedido en lo pasado.
Quisiéramos olvidarlo y borrarlo de nuestra memoria, pero ahí se queda todo esto. Como un zumbido perpetuo en un oído, como una nube que no se aleja de un ojo. Aceptando todo esto con paciencia y por amor a Dios estamos ganando más premio para la eternidad que el que quizás imaginamos. Los remordimientos. En la vida seremos capaces de olvidar muchas cosas, nombres de personas, sitios por donde hemos pasado, palabras que hemos oído, etc. Pero algo que no podremos olvidar nunca jamás, son los pecados graves que hemos cometido. Estos se quedan imborrables como un tatuaje en la memoria. Cuando un enamorado va a una playa pide a un costeño que le escriba como tatuaje en su brazo el nombre de su amada. Pero sucede después que pelea con esa mujer y deja de amarla, y sin embargo tendrá que llevar para siempre en la piel de su brazo ese nombre, porque quedó allí imborrable. Así sucede con nuestros pecados, ya no los amamos, ahora, los aborrecemos, pero su recuerdo estará para siempre grabado en nuestra memoria. Que nos sirva este tormento como penitencia por todo el mal que hemos hecho. Y lo mismo digamos de tantos recuerdos tristes de la vida pasada que no logremos evitar. Con razón decía un psicólogo, si la gente no recordara lo triste que le ha pasado en la vida, sino lo alegre y gozoso que le ha sucedido, no habría neuróticos. Que el Señor tenga piedad y vaya borrando de nuestra mente esos dolorosos recuerdos, pero mientras Él no permita que se vayan, ofrezcámoslos como penitencia por nuestros pecados. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviare. Mt 11, 28, capitulo 40. Que es necesario evitar las exageraciones porque éstas traen más mal que bien. Existe un grave peligro en el combate por adquirir las virtudes y consiste en exagerar en los actos buenos que hacemos y en las penitencias que nos imponemos. San Pablo dice que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañarnos, cf. 2:11, 14, y esto lo hace muchas veces incitándonos a que cometamos exageraciones en la piedad, y así nos debilitemos y nos cansemos pronto y tengamos que abandonar el camino hacia la santidad. Le interesa que nos convenzamos de que estamos realizando cosas grandes y así nos llenamos de vanagloria. Las lecturas. A ciertas personas principiantes les llega tal fervor por la lectura al notar que las buenas lecturas elevan su espíritu y transforman su alma, que se dedican con demasiada voracidad a leer y leer hasta cansarse mentalmente. Cuando el gobernador de Judea quiso desacreditar a San Pablo le dijo, «Está loco Pablo». Las demasiadas lecturas le han hecho perder la cabeza, HCH 26, 24. Esto no era cierto, y por eso el apóstol le respondió, «No estoy loco, y las palabras que he dicho son verdaderas y provienen de una mente equilibrada y de buen juicio». Pero en algunas personas sí se da el caso de que les llega un apetito desordenado de leer y leer, de todo, y casi sin digerir lo que leen, y con afán y precipitación y queriendo llegar a la máxima sabiduría en muy poco tiempo, y lo que obtienen es un cansancio mental. Así como el no leer o el leer muy poco lleva al raquitismo mental y al enanismo espiritual, el leer demasiado y con precipitación y afán lleva al cansancio y agotamiento. Con razón dice el libro de los Proverbios: la miel es sabrosa y provechosa, pero si se come en demasía empalaga. Debes comer únicamente lo suficiente, porque si exageras te producirá hartura y hasta vómito, PR 2:16. Y una miel muy provechosa para el alma son las buenas lecturas. Claro está que para la inmensa mayoría de los católicos, más que avisarles que no lean demasiado, lo que hay que aconsejarles es que lean un poco más, porque leen demasiado poco, y quizás el 90% de lo que leen es más alimento de animales que manjar para el espíritu. Leen noticias, curiosidades, escándalos y otras cosas mundanas, pero lecturas que lleven al alma hacia la santidad, qué poquitas son en realidad las que leen. Un gran director espiritual aconseja siempre, lean libros religiosos, y prefieran siempre los de aquellos autores que tienen detrás de su nombre una S, o sea libros escritos por santos. Las penitencias. Uno de los errores más dañosos para quienes principian la vida de santidad es dedicarse a imitar a los grandes santos en hacer penitencias exageradas, desproporcionadas a sus fuerzas. Los campesinos repiten un adagio: más útil es para nuestro trabajo un burro vivo que nos ayude a llevar las cargas, que un sabio que esté muerto en el cementerio. Algo parecido deberíamos decir en la vida espiritual: más trabajo puede hacer uno que conserva su salud teniendo prudencia en no exagerar en las penitencias que uno que pierde su salud exagerando en sus mortificaciones. A los santos los podemos imitar en su amor al silencio, en su aprecio por la humildad, en su inmensa caridad hacia los demás y su intenso amor a Dios, en sufrir con paciencia las ofensas que nos hacen y las contrariedades y enfermedades que nos llegan, en no comer ni beber de gula, en luchar por evitar el pecado y corregir los propios defectos.
Pero en cuanto a sus pavorosas penitencias, si no hemos recibido una gracia especialísima como la que recibieron ellos, será mejor no tratar de imitarlos porque podemos dañarnos irremediablemente la salud y desanimarnos en el camino de la santidad.